¿Cuántos de nosotros queremos presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante del Señor? Amado hermano, Dios te bendiga en este día. Vamos a comenzar con nuestro estudio semanal y el día de hoy vamos a ver un octavo sonido de alerta. Y es una alerta que nosotros debemos presentarnos en cualquier momento, sin importar las circunstancias que nosotros vivamos, como adversidades, pruebas, tentaciones, cualquier situación adversa a lo que Dios y tu espíritu, tu alma desean. Nosotros tenemos que presentarnos santos y sin mancha. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Ahí vamos a encontrar este sonido de alerta. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23, es donde vamos a estar dando lectura el día de hoy, esperando que este estudio sea de bendición para nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sin duda podemos ver aquí, hermanos, que las palabras del apóstol Pablo quedaron plasmadas, quedaron escritas en la palabra de Dios, para que hoy en nuestros días nosotros podamos conducirnos, para que algún día podamos ser presentados delante del Señor, santos y sin mancha. Sin duda Cristo, hermano, nos ha reconciliado con Dios en su cuerpo de carne a través de su muerte, para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Pero esto no es incondicional, amado hermano, porque de nuevo vemos que nos encontramos con una condición, la cual se debe de mantener para que esas maravillosas verdades se vuelvan una realidad completa en nosotros en el día del Señor. ¿Cuál es esa condición? Dice la Escritura: si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. De nuevo observamos una condición aquí, que nosotros tenemos que permanecer en la fe. Vimos en el libro de Romanos, en el capítulo 11, el estudio pasado, que si no continuamos en su bondad, hay un riesgo, y ese riesgo, dice la palabra del Señor, que seremos cortados. Lo mismo vemos aquí: si no continuamos en la fe, esto es, si nos apartamos de la fe, entonces no seremos contados entre aquellos a los cuales Él presentará como santos, sin mancha y aprobados. Aquí la pregunta sería: ¿cómo puedo permanecer en la fe? ¿Qué nos ayudaría a nosotros para permanecer en la fe y algún día ser presentados santos sin mancha delante del Señor? Enseguida vamos a ver unos pasos, amado hermano, que son prácticos cimientos que nos ayudan a permanecer en la fe y para crecimiento personal y algo importante, que también es para nuestro crecimiento espiritual. Y el primer punto que pusimos aquí es la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Una persona que persevere tiene aplicado en su vida la constancia, la firmeza, la dedicación en su manera de ser y en su manera de obrar. Eso es la perseverancia: constancia, firmeza, dedicación. Las circunstancias adversas, y más cuando hemos emprendido un proceso de cambio, nos amenazan con sacarnos del camino. Los obstáculos salen en el caminar cuando menos nosotros no lo esperamos. Ahora, ¿quiénes serán los vencedores? ¿Quiénes serán los que venzan? Pues los que venzan serán aquellos que perseveran.
Muchos lo intentan y es posible que emprendan bien la carrera, pero al final se han visto que aunque parecían súper espirituales, se dan por vencidos fácilmente. El apóstol Pablo abordó la situación de la siguiente manera, escribiendo en la palabra del Señor. El apóstol Pablo decía esto: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Lo hace en sentido de pregunta. ¿Pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Usted y yo tenemos que ganar. Los ganadores en una competencia, aun cuando lleguen en los últimos lugares, son aquellos que perseveran. Esto es en la vida cristiana. No importa en el lugar que vayas a llegar, y ya lo hemos dicho en estudios pasados, todos los estudios que hemos estado viendo nos llevan al mismo final. Todos los estudios que hemos estado viendo nos llevan al mismo objetivo. Tenemos que ganar, tenemos que ser vencedores. Solamente los vencedores son aquellos los que perseveran, los que no se dan por vencidos a pesar de tener todo en contra. Yo creo que tú te has encontrado en situaciones donde sientes que todo está en contra tuya, que vas remando contra la corriente. Solamente el Señor nos pide a nosotros permanecer en la fe, permanecer confiando en Él. Si nosotros nos trasladamos a la vida cristiana, son aquellos que siguen creyendo y son fieles al Señor Jesucristo, aun cuando el mundo se les viene encima. Es algo importante en la vida cristiana, hermano, permanecer, para que nuestra fe sea una fe inconmovible. Otro punto, hermano, para permanecer en la fe es poner la mirada en Cristo. Qué difícil es para los hombres poner la mirada en Jesús. Qué difícil es para los hombres poder poner la mirada en Cristo. Y eso se ha convertido en un gran problema. Déjame decirte que todos los líderes cristianos fallamos. Las denominaciones fallan. Las cosas que proclamamos como infalibles a veces terminan fallando. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Pues la respuesta es que el cuerpo de Cristo lo componemos seres humanos con fallas y con defectos, que no somos súper espirituales y que hay el riesgo de que muchos se desprendan de la mano del Señor. El problema es que como consecuencia de nuestros errores, como cristianos, como líderes, muchas personas terminan yéndose de la iglesia, y esto no es justo delante de nuestro amado Salvador, porque terminamos enlodando con mal testimonio la obra del reino de Dios. El consejo es que si observas a alguien cometer un error en la congregación, no te dejes arrastrar por la situación, porque quizás el más perjudicado al apartarse de la vida cristiana será usted mismo. Por eso debemos actuar como dice la Escritura. La palabra del Señor es clara y nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. El consejo en la palabra de Dios: no mirar los errores de los demás. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No mirando los errores de los demás y entender que fuimos llamados por Jesús para alabar su nombre. Él nunca cometió errores. Si tú te pones a leer la Escritura y lo haces detenidamente, todo lo que es la vida de Jesús, en ninguna parte de la palabra del Señor encontrarás alguna falta que él haya cometido. Él es el único que no cometió faltas. Nosotros como hombres las hemos cometido. El Señor Jesús no las cometió. Por eso Él pide en su palabra que nosotros pongamos los ojos en Él, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. En Él comienza nuestra fe cuando nosotros creemos en Él, y con Él terminará cuando todas las cosas, las promesas que Él nos ha dado, podamos recibirlas y se cumplan. Ahí se consumará todo. ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy cuando nosotros vemos los errores de los demás? Simplemente orar
porque hay muchas personas que han caído por esos errores. Nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Cristo sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, poniendo las manos en el arado sin voltear atrás. Tenemos que poner nuestra mirada en el blanco perfecto, que es Jesús. Ese es el consejo, la mirada en Cristo Jesús. No pongas la mirada en los hombres, porque los hombres fallan. Cristo nunca te va a fallar. Otro punto para permanecer en la fe es que tenemos que tener una meta, y esa meta es llegar al final. Tenemos que terminar la carrera. Hay muchos que se han quedado en el camino. Es probable que en el andar en Cristo experimentaremos ataques, burlas, oposiciones, y la consecuencia muchas veces de todo esto es que viene el desánimo. Pero no podemos dejarnos vencer. El apóstol Pablo recomienda en 1 Corintios capítulo 9, verso 26, cómo tenemos que hacer las cosas. 1 Corintios 9, 26 dice el apóstol Pablo: yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. El apóstol Pablo estaba diciendo que él no corría como a la aventura. El apóstol Pablo corría con propósito. Todos los viajes del apóstol Pablo llevaban un propósito: alcanzar a los gentiles, visitar a los fieles, alimentarlos con la palabra de Dios. El apóstol Pablo tenía bien marcada su meta, que era predicar la palabra de Dios. Ya vimos todo lo que el apóstol Pablo conocía. Decía el apóstol Pablo: de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. El apóstol Pablo daba golpes certeros, no aventaba golpes al aire sin pegarle a nadie. Que nuestros golpes peguen en el blanco, hermano, que peguen donde tiene que pegar, no golpeando al aire, que hagamos las cosas con un propósito. Fíjese, hermano, hay una mujer cuyo esposo se burlaba de ella, y cuando ella llegaba de la iglesia, esta persona se burlaba, le decía que era una santurrona, y solía decirle varias cosas e incluso la insultaba. Varias veces ella estuvo tentada a no seguir adelante. Yo no sé cuántas veces tú has pasado por una situación similar, pero esta persona, no obstante, perseveró e incluso oraba también por su esposo. Déjame decirte que el día de hoy, ese hombre es un diácono dentro de una congregación. Aun cuando nos cuestionen por nuestra fe, aun cuando quieran ponernos en visto, es necesario seguir adelante hasta llegar al final. Tenemos que llegar a la meta. El cuarto punto es nuevos principios de vida. Nuevos principios de vida. Todo cristiano debe asumir que la vida cristiana tiene nuevos principios de vida, que tiene que asimilar en la mente y reflejarlos en las cosas que hace. Qué difícil es hacer muchas veces lo que se dice. Qué difícil es, ¿verdad?, a veces llevar a cabo lo que se predica. ¿De qué manera vamos a tener esos nuevos principios de vida? ¿Cómo vamos a mostrarlos? ¿Cómo vamos a reflejarlos? Vamos a hacerlo, hermano, usando los dones, usando los talentos, mostrar los frutos, temerosos a Dios, cumplir con sus leyes o mandamientos, amar y gobernar el hogar de cada persona. Hay tantas cosas que tenemos que hacer. Decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27 que él golpeaba su cuerpo, y lo pongo en servidumbre. Lo ponía su cuerpo en servidumbre, y dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, dice, venga a ser eliminado. Muchas veces se ha malinterpretado esto. Hay una enseñanza, una doctrina que ha tomado en mal esto, y todavía hay personas que se golpean, que golpean su cuerpo.
porque el apóstol Pablo lo hacía. El apóstol Pablo, cuando él decía que golpeaba su cuerpo, él quería decir que estaba disciplinando a su cuerpo a no hacer lo que la carne quería. Y decía el apóstol Pablo, y lo pongo en servidumbre, que su cuerpo lo ponía al servicio a Dios. El apóstol Pablo quería que la gente se salvara, pero también él quería ser salvo. Así que, hermanos, lo que el apóstol Pablo predicaba, también tenía que ejercerlo, también tenía que hacerlo. Lo que predicamos hay que ponerlo en práctica. Que haya coherencia en las cosas que decimos. Muchas veces predicamos cosas que no vivimos o que no hacemos. En muchas empresas, si no es que en la mayoría de las empresas, tienen que tener ahora certificaciones. Y hay diferentes tipos de certificación. Una de esas certificaciones es que son normas o estándares establecidos internacionalmente que deben de cumplir, donde ellos tienen que decir lo que hacen y hacer lo que dicen y demostrar lo que en realidad lo estén haciendo. Yo creo que esto lo copiaron de la Escritura, donde el Señor nos pide que lo que nosotros digamos, también tenemos que hacerlo. Y todo lo que hacemos tenemos que decirlo. Lo que predicamos, ponerlo en práctica, para que nosotros podamos permanecer en la fe. Porque es muy bonito hablar, pero llevarlo a la práctica, llevarlo a los hechos, a veces ya cambia la situación. Último punto, decídase a cambiar. Probablemente sientas la dificultad de cambio. A nadie le gustan los cambios. Todo cambio no nos agrada. Cuando te cambias de una casa, a veces no te agrada el movimiento que estás haciendo. Cuando te cambian de un lugar de trabajo, no te agrada. Cuando te cambian tus horarios de trabajo, a veces tampoco te agrada. Y es que los hombres no estamos acostumbrados a los cambios, no nos gustan los cambios. Desde que el niño nace llora porque entra a otro mundo diferente en el cual estaba. Entra un cambio y por eso comienza a llorar. No le gusta el cambio. Cuando él respira el aire por primera vez en sus pulmones, comienza a llorar y es por eso, porque está experimentando un cambio. Nosotros tenemos que cambiar. A veces no nos gusta cambiar. Nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué, hermano? Porque hoy tenemos que hacer cosas que antes no hacíamos y dejar de hacer cosas que antes hacíamos también. Probablemente siente esa dificultad de cambio, seguir adelante. Hoy quiero decirle, hermano, que no se dé por vencido. Vuelva la mirada a Dios en oración, pida su guía y espere en Él. Sin duda, escuchará la voz de Dios y Él no se equivocará. Dios hará algo especial en su existencia. Nosotros dependemos de Él. Lo más importante de nosotros es seguir avanzando, fundamentados en los principios que aprendemos cada día en la palabra de Dios. Con esto casi puedo asegurarte, hermano, que el crecimiento personal y espiritual será una maravillosa realidad. El tiempo, hermanos, que nosotros estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos duros. Pero el Señor va a ser quien nos transforme en todo nuestro ser y que permaneceremos en la fe como incrustados en una roca firme. De esta forma vamos a seguir en la paz, en la santidad del Señor. De esta forma vamos a permanecer en la fe. Nosotros tenemos que estar firmes, como también la epístola de los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Solo la gente santa verá al Señor y tendrá vida eterna. Y solo Cristo puede presentarnos de ese modo, santos y sin mancha e irreprensibles. Pero, ¿cuándo es la pregunta? La respuesta es que si en verdad permanecemos fundados, firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio.
Hay una gran verdad en esto, amado hermano, tenemos que permanecer en la fe. Y qué difícil es permanecer en ella. ¿Por qué? Dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Qué difícil es esperar. Tampoco no nos gusta esperar. Ahí tenemos que desarrollar fruto de paciencia. Tenemos que esperar en el Señor. A veces la respuesta que nosotros queremos no es la más adecuada y el Señor nos da la respuesta, la solución que para Él es mejor, aunque para nosotros no lo sea. Él siempre va a buscar el bien de nosotros. Hoy la gente, hermano, se está burlando, se burla en las redes sociales de antes, ¿verdad? Grandes pastores, grandes personajes que hacían cruzadas, que hacían reuniones masivas donde la gente sanaba, y hoy dicen que la gente pregunta ¿dónde están? También somos hombres, también nosotros como cristianos corremos el mismo riesgo que ellos. El Señor nos alerta, el Señor nos previene, y esto no quiere decir que Dios haya cambiado, porque todos los milagros, todas las sanidades, en lo cual nosotros creemos que Dios es quien lo hace. Él es quien lo hace y aún lo sigue haciendo. Nosotros tenemos que seguir predicando a un Dios sanador. Esa es nuestra fe, creer en Él. Que en todos los aspectos que nos parezcan contrarios en nuestra vida, Él siempre está presente si nosotros creemos en Él. Siempre hay una respuesta si nosotros creemos en Él. Si nuestra fe no se mueve, si nuestra fe es inconmovible. Así que nuestro único recurso es la fe. Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es nuestro único recurso. ¿Quieres agradar a Dios? Necesitamos fe. ¿Quieres presentarte santo y sin mancha, irreprensible? Necesitamos fe, amado hermano. Porque sin fe no podemos agradarle a Él. Amado hermano, espero que esto sea de bendición para tu vida personal y espiritual. Que Dios te bendiga grandemente. Te mando un saludo. Nos vemos en el próximo estudio. Saludos y bendiciones.